Bueno, estamos con nuestro bloque habitual de los columnistas. Se incorpora a partir de este programa la directora ejecutiva del IPEC, del Instituto Provincial de Estadística y Censo, Silvana Labat, a quien invitamos para tratar de hacer lecturas sobre algunos datos que manejan o que recaban y para ver cómo esos datos después se van transformando en políticas públicas, cuando se transforman en políticas públicas, o qué cuestiones aparecen en esta serie de encuestas y de recabar datos que tiene el organismo. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida a la Mesa de Plural. Muchas gracias, muy bien, la verdad que bien. Me alegro. ¿Qué es el IPEC, más allá de su nombre, del Instituto Provincial de Estadística y Censo? Bueno, el IPEC es el órgano rector de las estadísticas oficiales de la provincia. Así, cada provincia tiene un instituto de estadística. ¿Qué hacemos? Las estadísticas oficiales. Todo lo que pasa por el IPEC es lo oficial, ¿sí? La información oficial siempre la da a conocer el IPEC, digamos, ¿sí? No solo hacemos... Todos piensan que por ahí hacemos censos nada más, ¿sí? Cada 10 años cada sí. 10 años cada 10 años los hacemos. censos. Claro, pero tenemos encuestas permanentes como la EPH, por ejemplo, que es de donde se desprenden los datos los famosos datos de pobreza y de desocupación, ¿sí? Que es como que la vedette del sistema estadístico nacional es la encuesta permanente de hogares, ¿no? Que ahora precisamente estamos saliendo al interior de la provincia. Estamos haciendo lo que es la EPH extendida. Vamos a los grandes aglomerados urbanos a hacer la encuesta permanente de hogares. Yo estuve mirando la página y, bueno, sé que uno de los temas que vas a tratar hoy, saco dos cuestiones que me llaman la atención y que me gustaría saber la diferencia. El Registro Provincial de Violencia Doméstica y el Observatorio de Violencia Familiar y de Género. ¿Qué son? Bueno, en realidad... Así ya entramos en tema con eso. Lo primero que... El registro lo creamos por resolución del IPEC. ¿Y por qué creamos el registro provincial? Porque hace unos años nos plantean desde Nación de que Misiones no aportaba datos de violencia, que teníamos que aportar al famoso registro único de casos de violencia contra la mujer. Bien, empezamos a trabajar con los organismos de asistencia y dijimos, a ver, ¿vamos a aportar solo datos a la Nación? No. Tengamos nuestras propias estadísticas. Entonces ahí creamos el registro provincial, ¿sí? De casos de violencia. Después fuimos más ambiciosos el año pasado y junto a la diputada Silvana Jiménez, que en su momento era diputada, ella plantea la necesidad de crear un observatorio de violencia familiar y de género, viendo todos los informes que el IPEC hacía, porque nosotros ya veníamos trabajando con informes de la línea 137, claro, informes de la línea 102, informe de la Policía de la provincia, todo respecto a violencia familiar y de género. Entonces, bueno, se crea el observatorio. ¿Cuál es la idea? Centralizar toda la información, ¿sí?, que tenga que ver con violencia en la provincia en el observatorio. Pero no solo, a ver, en este caso la impronta que tiene el observatorio que con Silvana Jiménez le queríamos dar era un observatorio activo. No es solo observar, ¿sí? No. Es ir más allá. Activemos no. Empezamos a crear mesas de trabajo con los distintos organismos, nos dimos cuenta que hacía falta dialogar con los distintos organismos que atienden la problemática, que teníamos que juntar las partes, que teníamos que ponernos de acuerdo en los datos, en una matriz de datos común, y bueno, y en ese proceso estamos, ¿sí? Ya tenemos información y ahora lo que estamos haciendo es armonizar todos los datos de los distintos organismos en un sistema que va a ser un sistema multiplataforma donde toda la información de violencia va a converger a ese sistema, que es muy importante, porque te permite vos tener la información online, te permite a vos quizás en el futuro evitar femicidios, claro, que eso es lo que buscamos. Fíjate que estamos muy preocupados desde el gobierno de la provincia y ocupándonos en consecuencia porque estamos encabezando las estadísticas de femicidios del país. Sí. Somos una población chica, 1.250.000 habitantes, y no puede ser que estemos encabezando las estadísticas de femicidio. O sea, es como que, a ver, comparen la población de Misiones con la población de Buenos Aires. Sí. Es incomparable. Y estamos encabezando, sin embargo, la tasa de femicidio. Es aberrante. La situación es aberrante. Entonces, bueno, es algo de lo cual el gobierno ya se está ocupando, nos estamos ocupando. Vi que viniste con un montón de cuadros y de gráficos que hablan justamente de las estadísticas sobre qué. Sobre violencia, ¿sí?
En este caso lo que traje fue las intervenciones telefónicas que hace la línea 137, que hizo la línea 137 en el año 2019. ¿Dónde se concentran? Bueno, la mayor cantidad se concentra intervenciones telefónicas respecto a violencia, ¿no? La gente llama a la 137 cuando tiene alguna situación, cuando se encuentra en un estado de tal vez sufriendo alguna situación de violencia y en un 75% de los casos es la propia víctima quien hace la llamada telefónica, ¿sí? Y cuando no es la propia víctima, según lo que nos dicen los datos, en ese 25% restante, dentro de ese 25% restante tenemos un 45% de denuncias anónimas o llamadas telefónicas anónimas. ¿Eso qué nos muestra? Que cualquiera puede denunciar. Claro. Vos sabés de alguien que está sufriendo violencia, entonces vos tranquilamente levantás el tubo, marcás 137 y denunciás la situación. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque tenemos que visibilizar la cuestión de la violencia. Hoy en día, imagínate que estamos alarmados con lo que sabemos, con los datos que tenemos, pero lo que nos preocupa en realidad es lo que no sabemos. Claro. Porque no se denuncia. Y generalmente, es lo que llegamos, lo que concluimos con el equipo, es que la gente no denuncia, o denuncia poco porque tiene miedo que no pase nada. Claro. Esa es la que no haya respuesta. Exactamente, pero hay respuesta. Lo que tiene que saber la sociedad, aquella persona que sufre violencia, que el Estado la va a cuidar y la va a proteger. Eso es así. ¿Qué dicen las estadísticas sobre este tema? Que en el 80% de los casos, quienes sufren violencia son las mujeres. 80%, ¿eh? 80% de los casos. Lo que no quita que no haya hombres que sufran violencia. También los hay. Claro. Pero imagínate, si a la mujer le cuesta ir a denunciar, imagínate al hombre. Una cuestión cultural muy fuerte todavía. Una cultura machista sumamente arraigada que nos va a costar cambiar. Tenemos que cambiar la cabeza. Por eso es tan importante lo que venimos haciendo ahora de las capacitaciones en Ley Micaela, que venimos trabajando, que es en perspectiva de género y violencia. Lo venimos trabajando en el marco del observatorio con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial y también el Poder Legislativo. O sea, estamos todos juntos, los tres poderes del Estado, trabajando en empezar a cambiar, a deconstruir todos aquellos sentidos comunes que lo que hacen es agrandar la brecha entre hombres y mujeres, solo por la condición del género. Claro. Esa es la cuestión y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. La cabeza es desaprender todo lo que aprendimos, para volver a aprender. Totalmente, para cambiar la historia. Un gran desafío, pero no es imposible. La verdad que ya la mirada es otra. Yo no quiero saltearte, o sea, evidentemente voy a hacer saltearte en el orden, porque tengo algunas preguntas. Sí. El 80% de las personas que sufren violencia son mujeres. ¿Quiénes son los violentos? En cuestión de edades y en cuestión, no sé, de clase social. Del parentesco con la víctima. Bueno, mira, el mayor porcentaje de víctimas, ¿sí? El mayor porcentaje de víctimas se presenta entre los 21 y los 30 años. Y le siguen las víctimas de 11 y 20 años en porcentaje. Te estoy hablando de población joven. Entonces, eso es lo preocupante, ¿sí? Nosotros sabemos que Misiones tiene la población con una edad promedio de 23 años, la población más joven de la Argentina, claro, sí tenemos. Sí. Pero fíjate los números. Ahí tenemos los gráficos. ¿Viste? Ahí se nota que el mayor porcentaje se da de víctimas entre los 21 y los 30, le siguen los 11 y los 20. Y fíjate lo que pasa con la población de 0 a 10 años, y ahí quiero llegar. Los niños también. 12,9% de niños de 0 a 10 años víctimas de violencia. En ese caso, supongo, deben ser interrogar únicamente. Sí, la mayoría de los casos, en el mayor porcentaje, son los propios padres quienes los violentan. Así es, la verdad que... Y en el resto de los casos, por ejemplo, respecto a los agresores, en el mayor porcentaje se da de agresores es la pareja actual, ¿sí? De la persona, de la mujer, y en el porcentaje siguiente, digamos, en cantidad, digamos, en número, en volumen, es la expareja. Voy a hacer una lectura con el cuadro que tenías recién y decime si me equivoco. Sí. Lo miré muy rápido. Si yo tengo que entre los 21 y los 30 años es la edad en que las personas sufren más violencia, puedo deducir que sus parejas están en más o menos en ese rango de edad y los más violentos tienen entre 21 y 30 años. Sí, así es. Entre 21 y 30, después le siguen los de 30
A 40. A 40. De 30 a Sí, 40, así es. O sea, Es una así. población joven es violenta. Sí, exactamente. La verdad que es preocupante. Más allá de, por ejemplo, cuando analizás, dentro de toda la franja etaria, ¿no es cierto? Cuando analizás el género de la víctima, en el 90% la víctima es de género femenino. Otra vez la violencia muy marcada hacia la mujer. ¿Estos números son similares en el resto del país? ¿Se mantienen más o menos el rango de edad? La verdad que yo no sé, en el resto del país no todas las provincias tienen este Claro, relevamiento. Esa claro, es la claro. cuestión, ¿sí? Tenés el registro único de casos de violencia, pero no sé cómo está funcionando ahora, porque viste que se reestructuró el área mujer, ahora se cambió, pasó a ser ministerio a nivel nacional, te digo. Entonces medio que no tenemos muchas estadísticas para compararnos con otras provincias, porque muchas provincias no relevan este tipo de información. Y es muy importante, sobre todo para la toma de decisiones. Porque si no sabemos, a ver, cuántas víctimas de violencia tenemos, es muy difícil llegar con la política pública y ser eficiente y eficaz con la política pública. Claro. Porque tenemos que saber qué necesitan. Fíjate, una cuestión con respecto al tipo de violencia. El tipo de violencia más Estoy común... viendo justamente acá la placa esa. Bueno, la placa 3. El tipo de violencia más común es la violencia psicológica. En un 45%, si mi cabeza no me falla. Después le sigue la física. La violencia psicológica es el destrato. Exactamente. El silencio los malos o el... No, los malos tratos, la cuestión de vos no servís para nada, sos una inútil, etcétera. Le sigue la violencia física y después tenés la económica, pero y después le sigue la sexual. Pero una cuestión que hay que tener en cuenta, en un caso que se denuncia de violencia, pueden existir varios tipos de violencia. De hecho, existen varios tipos de violencia. Tenés generalmente la psicológica, la física y la económica cantado. Van juntas, indudablemente. La verdad que bueno, lo que yo celebro en este momento es que podamos estar hablando de esto. Claro. Durante mucho tiempo fue un tema tabú. Animando a las personas a que llamen. Denunciar. Es necesario denunciar, porque si no denuncias lo que uno no puede cambiar, lo que uno no conoce. Si no está plasmado, si no está contabilizado, si no está denunciado, no existe. No existe. Por eso es tan importante hacer la denuncia. Silvana, ¿hay clases sociales violentas? ¿Se puede mirar desde Vos sabés ese que lugar? la violencia atraviesa todas las clases sociales. Lo que pasa es que quizás en las clases sociales más altas se oculta más. Se oculta más. No así en las otras clases sociales. En la clase media o en la media baja o en la baja es muy evidente. Esa es la cuestión. Y bueno, el abordaje es multidisciplinario, sin duda alguna. Multidisciplinario y hay que actuar en el momento. Claro. Por eso, bueno, es tan importante el tema de las casas refugio, ¿no? Claro. Para que cuando la mujer se decida a denunciar, no se olviden que vienen con los hijos y ya hay que El retirarla. Estado les protege totalmente. El Estado tiene que proteger. Las aísla a ese grupo familiar. Y empieza el tratamiento, pero también hay que considerar toda la cuestión económica, que muchas veces las mujeres vuelven porque no tienen cómo mantenerse. Sustento, claro. No son solventes económicamente, entonces hay que ir por ese camino también, ¿sí? Que recuperen, digamos, sus vidas y que se puedan reinsertar a la sociedad y mantenerse solas, a ellas y a sus hijos. Claro. Por eso es que es tan importante el abordaje multidisciplinario, es fundamental. ¿Qué otros datos hay acá de importancia como para destacar? Bueno, otra cuestión que te quiero remarcar. En el 46% de los casos no hay testigos. Claro. Y eso nos alarma. ¿Por qué? Porque ahí vos te das cuenta de la falta de compromiso que tenemos dentro de la sociedad. Porque no es que no hay testigos porque no existan, la gente no quiere salir de testigo. No, ¿para qué voy a salir? Después tengo que andar del juzgado, a la policía. No. Y cuando hay testigos, en la mayoría de los casos, ¿sabes quiénes son los testigos? Los propios hijos. Los hijos. Pensemos cómo quedan esos niños después de haber presenciado esos hechos de violencia. Entonces es como que tenemos que hacer un llamado a la reflexión, a todos. Porque todos tenemos que comprometernos a denunciar. Si vos sabés que alguien está sufriendo violencia y no haces nada, sos cómplice. Y no vamos a erradicar esto si no nos comprometemos todos, porque no es un problema del Estado, claro, ¿no? Es un problema social. De la sociedad. Y tenemos que tomarlo, ya que empezamos a hablar de esto, pusimos los números sobre la mesa, actuemos en consecuencia. Bueno, ¿cómo actuamos en consecuencia? ¿Qué hacemos con todos estos datos? Bueno, precisamente estamos, como te decía, activando los mecanismos para centralizar toda la información disponible y para que
se pueda llegar, antes de que ocurra un hecho que no se puede cambiar como el femicidio. Entonces, si entra alguna víctima de violencia dentro del sistema, uno puede ya alertar a la policía y a todo el sistema para que todo el aparato del Estado se ponga a trabajar en ese sentido y evitar un femicidio. Bueno, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Decime, una víctima de violencia, una persona que sufre violencia familiar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar a... Aunque no sea tu tema, vos manejás por la supuesto, cuestión sí, estadística, por pero... supuesto, llamar a la línea 137 o a la línea 102 o ir a cualquier comisaría, no hace falta que sea la comisaría de la mujer, y denunciar el hecho. Le tienen que tomar que tomar la denuncia en cualquier comisaría, eso tiene que saber la gente. En cualquier comisaría te tienen que tomar la denuncia, hay que exigir que te tomen la denuncia. Silvana, muchísimas gracias. Nos vemos nosotros, calculo que en 2 o 3 semanas con algún otro tema interesante. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.